Continuamos con el texto de Audesirc, La vida en la Tierra. Un ejemplo moderno de la necesidad de tener una mente abierta a la luz de nuevas evidencias científicas es el descubrimiento de los priones, que son proteínas infecciosas. Antes del inicio de la década de 1980, todos los patógenos conocidos poseían material genético, fuera ADN o la molécula relacionada ARN. Cuando en 1982 el neurólogo Stanley Prusiner de la Universidad de California en San Francisco publicó evidencias de que la tembladera, una enfermedad infecciosa que causa la degeneración del cerebro de las ovejas, es en realidad causada y transmitida por una proteína sin material genético, sus resultados fueron recibidos con incredulidad generalizada. Desde entonces se ha visto que los priones causan la enfermedad de las vacas locas, también llamada encefalopatía espongiforme bovina, que ha causado la muerte no solo de ganado, sino de alrededor de 200 personas que comieron carne infectada. Antes del descubrimiento de los priones, la ciencia desconocía el concepto de proteína infecciosa, pero como los científicos están dispuestos a modificar las ideas aceptadas para explicar los datos nuevos, mantuvieron la integridad del proceso científico al tiempo que ampliaban nuestro entendimiento sobre cómo se producen tales enfermedades. Por sus trabajos de vanguardia, Stanley Prusiner recibió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1997. La ciencia se basa en el razonamiento. Las teorías científicas surgen por razonamiento inductivo, que es la generalización que resulta de hacer muchas observaciones que la respalden y ninguna contradictoria. Dicho en forma simple, la teoría de que la Tierra ejerce una fuerza gravitacional sobre las cosas comenzó con observaciones repetidas de objetos que caían y, por el contrario, de la absoluta falta de observaciones de objetos que cayeran para arriba. La teoría celular surge de la observación de que todos los organismos que poseen los atributos de la vida están compuestos de una o más células y que nada que no esté compuesto de células comparte esos atributos. Una vez planteada una teoría científica, puede usarse para sostener un razonamiento deductivo. En las ciencias, el razonamiento deductivo es el proceso de elaboración de una hipótesis sobre el cual será el resultado de una observación o experimento a partir de una generalización justificada, como una teoría científica. Por ejemplo, en el caso de la teoría celular, si los científicos descubrieran un nuevo organismo que exhibiera todos los atributos de la vida, deducirían con seguridad, plantearían la hipótesis, que está compuesto por células. Desde luego, el nuevo organismo debe ser examinado detenidamente bajo el microscopio para determinar su estructura celular. Si surgen nuevas evidencias convincentes, puede modificarse una teoría científica. Las teorías científicas se formulan de modo que puedan refutarse. Una diferencia importante entre una teoría científica y una convicción basada en la fe es que la primera puede refutarse, mientras que la afirmación de fe no. Por esta posibilidad de refutación es que los científicos se refieren a los aspectos básicos de las ciencias como teorías. Para explicar la refutabilidad, tomemos el ejemplo de los elfos. La postura científica respecto de los elfos es que no existen porque ninguna prueba objetiva denota su existencia. Las personas que creen en los elfos los describirían como criaturas tan sigilosas que no se les puede atrapar ni detectar, o bien dirían que los elfos se manifiestan solo ante quienes creen en ellos. La teoría científica de que los elfos no existen se refutaría si alguien capturara uno, o si aportara alguna otra evidencia objetiva y repetible de su existencia. En cambio, las afirmaciones de fe
Por ejemplo, que los elfos existen o que toda criatura terrestre fue creada independientemente, están formuladas de manera tal que no es posible refutarlas. Por este motivo, no son ciencias, sino artículos de fe. 1.2. Evolución, la teoría unificadora que cohesiona la biología. En palabras del biólogo Theodosius Dobzhansky, en la biología nada es lógico si no se contempla a la luz de la evolución. ¿Por qué las víboras no tienen patas? ¿Por qué hay dinosaurios fósiles pero no dinosaurios vivos? ¿Por qué los monos se nos parecen no solo en el aspecto, sino también en la estatura de sus genes y proteínas? Las respuestas a estas preguntas y miles más están en la evolución que estudiaremos en detalle en la unidad 3. La evolución, la noción de que los organismos modernos descienden con modificaciones de formas de vida anteriores, explica el origen de la diversidad de la vida y también las notables semejanzas entre organismos diferentes. Desde que dos naturalistas ingleses, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, formularon la teoría de la evolución a mediados del siglo XIX, esta ha sido validada por fósiles, estudios geológicos, datación radiactiva de rocas, genética, biología molecular, bioquímica y experimentos de crianza animal para estudio de la anatomía comparada. Las personas que dicen que la evolución es pura teoría confunden profundamente el concepto de teoría científica. 3 procesos naturales que sustentan la evolución. La teoría científica de la evolución establece que los organismos modernos descienden con modificaciones de formas de vida anteriores. La fuerza más importante de la evolución es la selección natural, proceso por el cual organismos con ciertos rasgos que les permiten enfrentar los rigores de su entorno se reproducen con mayor éxito que otros que no los tienen. Los cambios que se producen en la evolución se deben a la acción de la selección natural sobre las variaciones hereditarias que presentan los organismos de una población y que ocasionan cambios en las generaciones subsecuentes. La variación en la que actúa la selección natural es resultado de pequeñas diferencias en la composición genética de los organismos de esta población. La evolución es consecuencia de 3 hechos naturales: la variabilidad genética entre organismos de una población debido a diferencias en su ADN, la herencia de esas variaciones a los descendientes de los organismos que la poseen y la selección natural que favorece la reproducción de los organismos con variaciones que les ayudan a sobrevivir en su entorno. La variabilidad genética entre organismos es hereditaria. Observa a tus compañeros y ve cuán diferentes son. También visita un refugio animal y constata las diferencias de los perros en cuanto a tamaño, forma, color de pelaje. Aunque parte de esta variación en particular entre tus compañeros se debe a diferencias del entorno y del estilo de vida, mucha está influida por los genes. Por ejemplo, casi todos podríamos levantar pesas el resto de nuestra vida y casi ninguno desarrollaría un cuerpo como el de Mr. Universo. Pero, ¿qué son los genes? La información hereditaria de todas las formas conocidas de vida. Se encuentran en una molécula llamada ácido desoxirribonucleico o ADN. El ADN de un organismo está en los cromosomas de cada célula. En el mapa genético de la célula o el manual de instrucciones molecular, una guía para la construcción y funcionamiento del cuerpo. Los genes son segmentos de ADN. Cada gen dirige la formación de uno de los componentes moleculares cruciales del organismo. Cuando un organismo se reproduce, pasa una copia de sus cromosomas con ADN a sus descendientes. La exactitud del copiado de ADN es sorprendentemente alta. En las personas ocurren tan solo unos 25 errores llamados mutaciones
por cada 1.000 millones de subunidades de la molécula de ADN. También se producen mutaciones por daño al ADN. Por ejemplo, por luz ultravioleta, partículas radiactivas o compuestos tóxicos como los del humo del cigarro. Estos errores ocasionales pueden alterar la información de los genes o modificar el conjunto de genes en los cromosomas. Algunas mutaciones son nocivas. Por ejemplo, las mutaciones de las células de la piel causadas por exceso de luz ultravioleta o de las células pulmonares expuestas a las sustancias tóxicas del humo del cigarro pueden causar cáncer. En raras ocasiones ocurrirá una mutación cuando se forman un espermatozoide o un óvulo, de manera que el cambio se transmite a los descendientes del organismo. Por consiguiente, todas las células del nuevo organismo llevan la mutación hereditaria. Algunas de estas mutaciones impiden el desarrollo del organismo, mientras que otros cambios de material genético causan enfermedades como el síndrome de Down. Muchas mutaciones no tienen efectos observables o cambian al organismo sin ocasionar daños, pero en circunstancias excepcionales se produce una mutación que contribuye a la supervivencia y la reproducción del organismo. Mutaciones ocurridas hace cientos o miles de años se han transmitido de los progenitores a la descendencia a lo largo de innumerables generaciones, lo que explica las diferencias individuales de estatura, proporciones físicas, rasgos faciales y color de piel, cabello y ojos. La selección natural tiende a conservar los genes que ayudan al organismo a sobrevivir y reproducirse. Los organismos que superan mejor las dificultades de su entorno dejan más descendientes. Estos descendientes heredan los genes que hicieron tener éxito a sus padres. Así, la selección natural conserva los genes que ayudan a los organismos a desarrollarse en su medio. Por ejemplo, podemos plantear la hipótesis de que los castores modernos tienen dientes delanteros grandes por una mutación que pasó a los descendientes de una única pareja de castores, por la cual tenían dientes más prolongados que los normales. Los castores con la mutación mordían los árboles mejor y construían presas y madrigueras más grandes y comían más corteza que los castores normales, los que no tenían la mutación. Como estos castores dientones tenían más comida y mejor refugio, podían criar más descendientes, los cuales heredaron los genes de sus padres para tener dientes grandes. Con el tiempo, los castores menos exitosos con dientes pequeños fueron cada vez más escasos y después de muchas generaciones, todos los castores tenían los dientes grandes. Se llama adaptaciones a las estructuras, procesos fisiológicos o comportamientos que contribuyen a la supervivencia y a la reproducción en un ambiente particular. Casi todas las características que admiramos en otras formas de vida, como la larga cornamenta de los ciervos, las alas de las águilas y los poderosos troncos de las secuoyas, son adaptaciones con las que escapan de sus depredadores, atrapan presas, captan la luz del sol o logran otras hazañas que favorecen su supervivencia y reproducción. Estas características se conformaron en millones de años de acción de la selección natural sobre mutaciones aleatorias. Al paso del tiempo, las relaciones recíprocas del entorno, variación genética y selección natural, dan por resultado inevitable una evolución, es decir, un cambio en la composición genética de una población. La evolución ha sido documentada innumerables veces, tanto en laboratorio como en la vida silvestre. Por ejemplo, los antibióticos actúan como agentes de selección natural en las poblaciones de bacterias y suscitan la aparición de cepas resistentes. Las podadoras de pasto han producido cambios en la composición genética de las poblaciones de dientes de león en favor de los que producen flores con tallos muy pequeños.
Los científicos han documentado la aparición espontánea de especies completamente nuevas de plantas debido a mutaciones que alteran su número de cromosomas, lo que les permite reproducirse con la especie de sus padres. Lo que hoy ayuda a un organismo a sobrevivir, mañana puede ser una desventaja si cambia el entorno, por ejemplo, si se produce el calentamiento de la atmósfera. La composición genética de los organismos mejor adaptados a su ambiente cambiará también al paso del tiempo. Cuando nuevas mutaciones aleatorias incrementan la idoneidad de un organismo en un medio alterado, esas mutaciones se difundirán entre toda la población. Las poblaciones de una especie que viven en ambientes diferentes están sometidas a tipos distintos de selección natural. Si las diferencias son significativas y se prolongan lo suficiente, es posible que con el tiempo hagan que las poblaciones sean tan distintas unas de otras que no se puedan cruzar. Evolucionó una especie nueva. Ahora bien, si pese a todo no se producen mutaciones favorables, un cambio en el ambiente puede condenar a una especie a la extinción. Los dinosaurios, figura 1.7, este Triceratops murió en lo que hoy es la región estadounidense de Montana hace unos 70 millones de años. Nadie sabe con certeza la causa de la extinción de los dinosaurios, pero sí sabemos que no pudieron adquirir por evolución adaptaciones con la superficie, rapidez para mantener el ritmo de los cambios de su entorno. Entonces, volvemos al texto, se extinguieron no por sus fallas, de hecho prosperaron durante 100 millones de años, sino debido a que no evolucionaron con suficiente prontitud para adaptarse a los cambios de las condiciones. En las últimas décadas, las actividades humanas han acelerado drásticamente el ritmo del cambio ambiental. Las mutaciones de adaptación son en realidad escasas. Así, muchas especies no consiguen adaptarse a cambios ambientales rápidos y en consecuencia la velocidad de la extinción se ha incrementado de manera notable. En el apartado Guardián de la Tierra, ¿por qué conservar la biodiversidad?, examinaremos más a fondo este concepto. Características de los seres vivos. La palabra biología viene de la raíz griega bio, que significa vida, y de logos, que significa estudio. En el apéndice 1 se encuentran muchas otras raíces. Pero, ¿qué es la vida con exactitud? Si buscamos vida en el diccionario, leemos definiciones como cualidad que distingue a un ser vital y funcional de un cuerpo inerte, mas no encontrarás de qué cualidad se trata. La vida surge como resultado de interacciones ordenadas e increíblemente complejas entre moléculas que no están vivas. ¿Cómo se originó la vida? Aunque los científicos tienen varias hipótesis sobre cómo apareció la vida en la Tierra, naturalmente es imposible demostrarlas. La vida es una cualidad intangible que se resiste a las definiciones simples, incluso entre biólogos. Sin embargo, la mayoría de ellos estaría de acuerdo en que los seres vivos comparten ciertas características que, tomadas en conjunto, no se encuentran en las cosas inertes. Las características de los seres vivos son las siguientes. Los seres vivos están compuestos de células con estructura compleja y organizada. Los seres vivos mantienen su estructura compleja y su ambiente interno estable. Este proceso se denomina homeostasis. Los seres vivos responden a los estímulos de su ambiente. Los seres vivos adquieren y aprovechan materiales y energía de su ambiente y los convierten en otras formas. Los seres vivos crecen, los seres vivos se reproducen siguiendo el mapa molecular del ADN. Los seres vivos en conjunto tienen la capacidad de evolucionar.
Ahora examinaremos estas características a detalle. Los seres vivos son complejos, están organizados y se componen de células. En el capítulo 4 veremos cómo los investigadores de comienzos del siglo XIX, al observar seres vivos con los primeros microscopios, concibieron la teoría celular, que establece que la célula es la unidad básica de la vida. Incluso una célula única posee una estructura interna compleja. Todas las células contienen genes, las unidades de la herencia que suministran la información necesaria para controlar la vida de la célula. Las células contienen organelos especializados en cumplir funciones específicas como mover a la célula, obtener energía o sintetizar moléculas grandes. Las células siempre están rodeadas de una delgada membrana plasmática que encierra al citoplasma. Los organelos y el líquido que los rodea sería el citoplasma, y que separa a la célula del medio exterior. Algunos organismos, casi todos invisibles para el ojo humano, constan de una sola célula. Tu cuerpo y el de los organismos con los que estamos más familiarizados está compuesto por muchas células especializadas y muy bien organizadas que cumplen funciones específicas. La pulga de agua, Daphnia, es un buen ejemplo de la complejidad que encontramos en una forma de vida multicelular que es más pequeña que la letra O de este texto. En la figura 1.8 aparece la pulga de agua, que mide apenas 1 milímetro, una milésima de metro, pero tiene patas, boca, aparato digestivo, órganos reproductivos, ojos sensibles a la luz y un cerebro sencillo. Apartado Guardián de la Tierra. ¿Por qué conservar la biodiversidad? La pérdida de las especies es la insensatez que quizá nunca nos perdonarán nuestros descendientes. ¿Qué es la biodiversidad y por qué debemos conservarla? La biodiversidad se refiere al número total de especies de una región dada. Se calcula que en los 3.500 millones de años de historia de vida en la Tierra, la evolución ha producido de 8 a 10 millones de especies irreemplazables. De estas, los científicos han clasificado aproximadamente 1.4 millones y solo se ha estudiado una diminuta fracción de esta cifra. Ahora bien, la evolución no simplemente ha producido en masa millones de especies independientes. Al paso de los milenios, los organismos de una región dada han sido moldeados por fuerzas de selección natural que ejercen otras especies vivas, además del medio ambiente en el que existen. El resultado es la comunidad, una red complejísima de organismos interdependientes cuyas interacciones se sostienen unas a otras. Al anticipar el ciclo natural del agua, oxígeno y otros nutrimentos, y al producir un suelo fértil y purificar los desechos, las comunidades contribuyen también al sostenimiento de la vida humana. Los trópicos son el hogar de la gran mayoría de las especies de la Tierra, quizá unos 7 u 8 millones establecidos en comunidades complejas. La destrucción acelerada del hábitat en los trópicos, de los bosques lluviosos a los arrecifes de coral, como resultado de las actividades humanas, está llevando a la extinción a numerosas especies. La mayor parte de estas especies no estaba clasificada y otras nunca fueron descubiertas. Además de las cuestiones éticas de erradicar formas de vida irreemplazables, al producir la extinción de organismos desconocidos, perdemos posibles fuentes de medicina, alimento y materias primas para la industria. Por ejemplo, un pariente silvestre del maíz que es muy resistente a las enfermedades y también perenne, es decir, que dura más en una temporada de siembra, se encontró en una parcela de 10 hectáreas en México que se planeaba talar y quemar la semana siguiente al descubrimiento. Quizá los genes de esta planta algún día podrían mejorar la resistencia del maíz a las enfermedades,
o crear una planta de maíz perenne. La pervinca rosa, una planta con flores del bosque tropical de la isla Madagascar, frente a la costa oriental de África, produce dos sustancias que ahora se sintetizan y venden para el tratamiento de la leucemia infantil y la enfermedad de Hodgkin, un cáncer de los órganos linfáticos. El hábitat silvestre de la pervinca ha sido deforestado extensamente. Solo alrededor de 3% de las plantas con flores del planeta han sido estudiadas en busca de sustancias que pudieran combatir el cáncer u otras enfermedades. En región del Pacífico noroeste, los taladores cortaban y quemaban el tejo como una especie molesta hasta que se descubrió en su corteza el activo del medicamento anticáncer Taxol. A muchos ecólogos también les preocupa que al eliminar las especies localmente o en su totalidad, las comunidades de las que son parte cambien, pierdan estabilidad y queden más vulnerables a enfermedades o a condiciones ambientales adversas. Ciertos resultados experimentales justifican esta postura, pero las interacciones dentro de las comunidades son tan complejas que se trata de hipótesis muy difíciles de poner a prueba. Es evidente que algunas especies tienen un papel mucho más importante que otras en la conservación de la estabilidad de un ecosistema, pero nadie sabe cuáles sean las más cruciales para cada uno. Las actividades humanas han aumentado el índice natural de extinción con un factor de al menos 100 y posiblemente hasta 1000 veces el factor antes de que aparecieran los seres humanos. Al reducir la biodiversidad para sostener a más y más personas y estilos de vida derrochadores, nos hemos sometido, sin saberlo, en un experimento planetario, sin controlar, en el que la Tierra es el laboratorio. Los ecólogos de Stanford Paul y Anna Ehrlich comparan la pérdida de la biodiversidad con la acción de quitarle los remaches a las alas de un avión. Quienes lo hacen creen que hay muchos más remaches de los que se necesitaban, hasta que un día, cuando el avión despegue, se demuestre que cometieron un trágico error. A medida que las actividades humanas llevan a las especies a extinguirse sin que sepamos gran cosa de la función que cumple cada una en la compleja trama de la vida, corremos el riesgo de quitar un remache de más. Termina acá el apartado Guardián de la Tierra y continuamos en el último audio con la parte final del texto.